Estás escuchando Segunda Mañana por NTV Radio. 8 minutos del mediodía, segunda hora de Segunda Mañana, y nos vamos a poner serios porque vamos a hablar de un tema que nos preocupa, que tiene que ver con la medida del nuevo Código Procesal Penal, que tiene muchas modificaciones y que ahora parece que más de 8.000 detenidos podrán pedir su libertad con estas nuevas limitaciones a la prisión preventiva. Para entender de qué estamos hablando, para que sepas cuál es, en realidad qué es lo que abarca esta nueva medida del nuevo Código Procesal el Código Penal Procesal, cualquier cosa dije, penal, ¿qué dije? Cualquier cosa, ¿no? Cesal, dije. Para hablar de este tema en línea se encuentra el doctor Osvaldo Egui, que es diplomado en Relaciones Internacionales, investigador jurídico, columnista jurídico en importantes medios de comunicación, por ejemplo, Segunda Mañana, NTV Medio, amigo columnista de Segunda Mañana. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buenos días. Hola, buen día, Cris, y un saludo a todos a los oyentes. Muy bien, mi amor. Bueno, este tema nos preocupa realmente y queremos saber qué es lo que en realidad se cambió con este Código Procesal Penal, qué difícil que era, y cuáles son las limitaciones, qué es lo que pasa con la prisión preventiva. A ver, esto es una cuestión que se viene discutiendo hace mucho tiempo en este ámbito de aquellos que están detenidos sin una condena firme. Ajá. A ver, la condena no implica solamente que un juez baje el martillo con una sentencia desfavorable, sino también mediante las pruebas presentadas puede ser considerado sobreseído en este caso, no implica que siempre tiene que haber una sentencia condenatoria. Básicamente lo que refiere la prisión preventiva es una medida cautelar que data del 30 de octubre del 2008, en el caso de Díaz Besone, en la cual, bueno, se sostiene que un detenido en esta modalidad de medida cautelar privativa de libertad llegue a un juicio sin dos peligros procesales bien marcados, ¿no? Uno es el peligro de fuga y el otro es el entorpecimiento probatorio. Esto implica que no intoxique el procedimiento penal o la instrucción penal preparatoria en Provincia de Buenos Aires, en este caso del proceso penal que va a llevar adelante, ¿no? Hay ciertos requisitos en los cuales, bueno, hay alternativas a la prisión preventiva cuando se determina estas cuestiones, ¿no? Uno que, bueno, no existan estos dos peligros procesales, tanto el peligro de fuga como el entorpecimiento probatorio, y dos, si la prisión preventiva en su tiempo de ejecución sobrepasa la expectativa de pena que ha pedido la Fiscalía en la investigación, es decir, si la Fiscalía ha solicitado una pena de 4 años y tenemos una prisión preventiva ejecutándose hace 4 años y medio, obviamente que tiene el derecho de, obviamente, después de los 2 años lo tiene, o si los peligros procesales desaparecieron, o si el plazo supera a la expectativa de pena pedida por el fiscal. Entonces, en ese caso, tendríamos un detenido ilegal, sí, porque no se estaría ajustando a lo que marca la ley. Pero básicamente lo que se habla de la prisión preventiva es una medida legal, es una medida precautoria y es una medida para tener un mejor proceso ante estos peligros procesales, ¿no? Si tenemos una interpretación más amplia, se podría establecer que también pueda el imputado de un delito, fíjense que no hablo de culpable o aquella persona que cometió un delito, sino un imputado sobre un delito en particular. Se amplió un poco esta interpretación a tener los medios necesarios como para poder generar estos peligros procesales. Por ejemplo, digamos, amenazar testigos, destruir pruebas, generar extorsiones mediante aquellas personas que tienen que ir a declarar. Bueno, toda una cuestión de que el proceso no pueda llevarse adelante en tiempo y forma, ¿no? Supongo que igual cada caso se va a evaluar de manera particular, ¿no? Para ver qué es lo que se puede llegar a suceder, cómo avanza. Porque a veces los juicios también son bastante largos, ¿no? Por supuesto, sí, o sea, a ver, una de las cuestiones más discutidas de aquellos que están dentro de prisión es eso, ¿no? De aplicar el derecho que le corresponde, tener un juicio, como dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde se establecen las garantías constitucionales, y una de las garantías es esto, ¿no? Un juicio y una defensa, tal cual, no un despojo dentro de un penal, más allá de de aquel mito o del actual mito social donde dice, bueno, el famoso que se pudra en la cárcel, ¿no? Bueno, lamentablemente para aquellos que lo piensen
debo decirles que no funciona así, sino que hay garantías que en mi visión son mucho más importantes porque son las herramientas que aseguran la aplicación del derecho, ¿sí? Sin las garantías, aquellos conceptos de juez o abogado garantista son fundamentales, porque si falta esto no estaríamos otro tema, aplicando ¿no? Los abogados garantistas. La Constitución Nacional, ¿no? El artículo 18, claro, que son las garantías, precisamente. Claro. Che, Osvaldo, te decía evaluar cada caso en particular, porque esto generó mucha polémica, porque hay delitos que son verdaderamente graves y hasta esperar la resolución definitiva, la prisión preventiva parecería ser lo más adecuado, ¿no? Como casos de violaciones o eso. A ver, la efectivización de la prisión preventiva, si alguien está imputado de un delito grave, obviamente que digamos, el modo más adecuado sería tener las pruebas suficientes, una investigación culminada para poder tener un juicio y una condena o un eventual sobreseimiento, pero creo que la prisión preventiva más que nada es una medida que intenta venir a resolver cuestiones que debería resolver un juicio, ¿sí? Claro. Digamos, siempre nos quedamos a mitad de camino en esto y ahí entramos, como digo yo, los malos, es decir, los abogados que generan estas cuestiones de derecho y que son totalmente legales. Ahora, si nosotros como sociedad no queremos tener a estas personas que cometen delitos aberrantes y que cumplan una condena efectiva, bueno, deberíamos exigirle a la justicia que sea en el marco de celeridad absoluta para llegar a un juicio y poner las pruebas sobre la mesa y poder poner a una persona menos peligrosa en la calle, ¿sí? Para vivir un poco más tranquilos todos y no generar esas interpretaciones, dejar grises o negros, mejor dicho, dentro de la justicia para que todo se resuelva en una prisión preventiva, que es una medida solamente cautelar, a los fines de preservar los peligros procesales, ¿no? ¿Esto se va a utilizar en todo el territorio nacional? Esto se va a utilizar en todo el territorio nacional, obviamente que el Código Penal y Procesal Penal de la Nación involucra todo eso, más allá de los códigos provinciales, sí. Pero esos códigos provinciales obviamente tienen que estar supeditados y no pueden ir en contra del nacional, ¿no? Es una cuestión de jerarquía normativa que existe a nivel nacional y esto funciona así. No podemos tener una provincia, por ejemplo, vamos a suponer provincia del Chaco, que diga o establezca en su código de procedimiento penal una norma que vaya en contra del procedimiento nacional y menos a no cumplir con las garantías que establece la Constitución Nacional como norma suprema o plexo normativo superior. Entonces, en ese caso no lo podría hacer nadie. Es decir, en el último de los casos, más allá de la normativa provincial, se va a aplicar la normativa nacional. Claro. Osvaldo, bueno, esta resolución se dio a conocer, en realidad ya se hablaba de que esto iba a suceder, pero se dio a conocer por el gobierno el martes. ¿Pero cuándo ya comienza a implementarse? No te escuché bien, Cris. Te decía que de esto se hablaba ya con antelación, ya unos días antes, como que ya estaba casi determinado, pero el gobierno recién dio a conocer la orden a través de una resolución esta semana, el martes. Yo lo que quiero saber es cuándo comenzará a regir. A medida que se vaya publicando en el boletín oficial, una vez que está publicado en el boletín oficial, ya se empieza a aplicar esto. Y bueno, y me parece lo más lógico, es una cuestión también de empezar a impulsar rapidez, cambios, sí. en la mano de los jueces, ¿no? Y más allá, perdón, sí. Y más allá de la mano de los jueces, la investigación a través del fiscal. Si bien es un estado difícil en cuestiones de delitos y de punibilidad, en estas cuestiones habría que tener muchísimo más un mecanismo mucho más flexible en el tema de tiempos y de plazos para llegar a un juicio, más allá de que después el funcionamiento jurisdiccional pueda determinar la absolución o la condena de una persona, pero tengamos una resolución y tratemos de tener como sociedad y de exigirle a la justicia, y la justicia también de su lado poder exigirle este funcionamiento adecuado. Y el funcionamiento, cuando me refiero al funcionamiento jurisdiccional, no estoy hablando de solamente, y vuelvo a reiterar, de una sentencia condenatoria. Estoy hablando del funcionamiento, que el funcionamiento tiene dos vías, o la absolución o la condena, pero sí o sí tenemos que tener justicia en un juicio respetando las normas
nacionales, provinciales, municipales, en cualquiera de sus ámbitos, como para llegar a una determinación y una seguridad jurídica que nos van a dar el ámbito jurisdiccional, de justicia, los jueces y la investigación bien hecha por parte de los fiscales. Muy bien, clarísimo, quedó clarísimo. Te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por tu tiempo y te dejamos seguir laburando, Osvaldo. Un beso grande, Cris, muchas gracias y por tanta amabilidad siempre. Muy bien, hasta la próxima. ¿Sabes qué? Me gustaría hablar en el próximo encuentro sobre los jueces garantistas. Me encantó, en un momento los nombraste y me parece importante hablar para que la gente entienda de qué se trata, cuándo aplicaría, cuándo no, cuándo empezaron a ser parte también de los procesos penales y me gusta ese tema para poder indagar un poquito más y meter la llaga para ver... Cuando quieras lo hablamos al aire y vamos para más información jurídica para todos los oyentes y todos los partícipes del programa. Sí, pero ¿sabes qué? Yo voy un poquito más allá, te quiero acá en el estudio. Perfecto, iremos al estudio. Un besito, mi amor, buen fin de, muchas gracias. Gracias, Cris, un beso para vos. Chao, mi amor, chao.